Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a la séptima temporada de Belleza Deportiva. Para mí es un placer inmenso volver a retomar el programa, acompañado de todos nuestros amigos que nos han estado compartiendo estos espacios desde ya hace 7 años. Es impresionante. Desde acá, desde Guayaquil, Ecuador, les mandamos un abrazo gigante y no podíamos empezar esta temporada sin una invitada pues de un nivel maravilloso, alguien a quien quiero muchísimo, aprecio muchísimo, una guía espectacular que tuve la suerte de tener. Y bueno, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Eliet Artaya. Querida Eliet, qué gusto tenerte acá. Hmm. Hola Bella, muchísimas gracias por tomarme en cuenta por esta oportunidad. Creo que juntas pudimos construir cosas importantes y ahora seguimos construyendo desde otros espacios. Y bueno, agradecida de poder estar en esta entrevista y poder compartir algunas de las cosas que contigo compartí, que puedo andar más en el tema para quienes también estén trabajando en el fútbol femenino específicamente. Sí, la verdad es que hemos pasado algunas experiencias juntas, Eli, y el poder tenerte acá, realmente te digo desde el fondo del corazón, es muy importante y es un placer y un honor sobre todo por toda la experiencia, por todo el conocimiento que tienes en esta área del fútbol femenino, que eh, es muy diferente de país a país. Costa Rica en muchos aspectos es un referente. Sí, es un referente porque como que tiene un paso adelante y hacen las cosas muy ordenadas, muy planificadas, eh, y eso le hace falta al fútbol en general, no solamente al fútbol femenino. El fútbol femenino un poquito más. Y poder conversar contigo de estos temas, pues yo creo que va a ser enriquecedor para todos nuestros amigos oyentes. Desde Honduras nos están mandando saludos. A mi querido amigo Campesino Laines le mandamos un abrazo, que ya está pendiente también del programa. Eh, ¿Cómo empezamos? Yo creo que podemos, querida Eli, hacer un análisis general de tú desde, desde la experiencia. ¿Cómo has visto tú el fútbol femenino en la región, en lo que corresponde a Centroamérica, bueno, a lo que corresponde a América Latina en general? ¿Cómo has visto su crecimiento? Y tal vez, ¿qué nos puede hacer un poquito más de falta como para darle ese empuje a esta disciplina? Ok, está bien, perfecto. Voy a compartir un poco pensando y cualquier cosa me vas haciendo preguntas de momento, ¿ok? Con gusto. Bueno, primero quiero compartirles a todas las personas que están viendo la entrevista que previamente yo fui jugadora de fútbol como por 11 años en mi país y viví muchas de las necesidades y adversidades que pasamos las mujeres en el fútbol femenino, desde jugar en las calles, jugar fútbol callejero con hombres, etcétera. Entonces, después de ahí empecé mi especialidad como entrenadora de fútbol. Estuve llevando algunos cursos en administración y por fin terminé mi carrera como educadora física. Más mi maestría está enfocada en la enseñanza del fútbol. Cuando empecé con un gran desafío en el 2012 en la federación a trabajar el tema de fútbol femenino y cómo desarrollarlo y en la liga femenina, tenemos que encontrar rutas de cómo poder hacer eso sostenible con el tiempo. Entonces empezamos prueba y error, empezamos con algunos festivales ahí que en realidad yo no tenía tanta experiencia en ese tiempo, pero me tocó ir asumiendo y ir trabajando con muchas personas de mi lado en diferentes regiones para poder realizar aquellos festivales que para mí eran todo un desafío, ¿verdad? En ese tiempo. Y más también organizar torneos, ¿verdad? Porque yo creo que todas las personas que queremos o estamos en fútbol femenino, siempre tenemos que pensar en aquellas áreas que tenemos que desarrollar para poder enseñarle a otras personas a multiplicar lo que sabemos. Yo creo que en Costa Rica eso ha sido un éxito. ¿Por qué? Porque a lo largo de mis 10 años de experiencia ya como coordinadora de la Liga Femenina y luego hacia la federación y actualmente soy agente libre, pudimos ver cómo es importante que las personas a nivel regional puedan tener todas esas bases técnico-tácticas o tenga esas bases de gestión del fútbol femenino, no solo a nivel de
de entrenadores o entrenadoras, sino también de cómo tenemos que gestionarlo y ayudarles a ellos a ellos y a ellas a desarrollar esas habilidades. Entonces, por ahí nació primero el fútbol femenino en cómo teníamos que priorizar. No teníamos desarrollado ni ligas menores, nada, solo había categoría primera división, segunda división, que era lo que tenía en ese momento la liga femenina, una posible U15 con un 17 con que es 5 o 6 equipos, y de ahí ya empezamos a crear un plan estratégico. ¿Qué es lo que quiere Costa Rica a tantos años? Y cada plan duraba alrededor de 4 años, a más o menos de 3 a 4 años, y hacerle una autoevaluación a ese plan para poderlo cambiar al siguiente y hacer nuevas actividades. En base a lo que me explicaste sobre mi experiencia a nivel de Centroamérica, creo que hemos sido un país que ha sido ejemplo para que a nivel de CONCACAF y otros países que quitemos a México, quizás Estados Unidos y Canadá, quieran trabajar desde las bases del fútbol femenino a través de la promoción, de la realización de torneos y mejorando las habilidades en las personas que gestionamos el fútbol femenino, que al final yo creo que lo más importante es esa parte. Si no tenemos las personas que gestionan con buenas bases, yo creo que es una de las deficiencias más grandes. Y creo que acá hay mucha, digamos, en Costa Rica había muchas personas muy anuentes con toda la colaboración que han ayudado en todo este proceso de desarrollo de 10 años y que se han involucrado al 100% y han creído en un proyecto tan importante como esto. Eli, una consulta. Iniciando la intervención, mencionabas el trabajar en formativas femeninas. En nuestra región todavía, y lo digo desde acá, desde Ecuador, es un poquito difícil y complicado trabajar todavía en tema de niñas en el fútbol. Hay ya algunas escuelas que se han abierto un poco más, pero aún no hay, no sé, de repente esa formación en los entrenadores para entender el entrenamiento de las niñas y cómo integrarlas al fútbol masculino. La FIFA nos dice en edades menores, en fútbol base, podemos hacer fútbol mixto. ¿Cómo ir rompiendo esos mitos que todavía siguen habiendo muy arraigados en ciertos países con la participación de las niñas en el fútbol? Y específicamente en esa pregunta, lo más importante es, como tú dices, ir rompiendo estereotipos o barreras que existen a través del tiempo. Claramente está que en fútbol base, antes de los 13 años, las niñas pueden jugar con niños de manera mixta, pero también hay que recordar que en países donde culturalmente y socialmente el fútbol femenino todavía no es un deporte que debe practicarlo las mujeres, es bueno que algunas chicas también jueguen con otras chicas. La estrategia que se ha utilizado específicamente en nuestro país es hacer torneos exclusivos para mujeres desde las categorías inferiores, desde la U9, U11, U13, específicamente para chicas, pero eso no quiere decir que si una chica de estas quiera jugar en un fútbol mixto con algún torneo de algunas de las asociaciones que manejan masculino, lo pueda hacer, pueda estar jugando en dos ambientes. Primero porque lo que el fútbol masculino le puede ofrecer, y tal vez si ella tiene un nivel muy, muy bueno, le puede ayudar a mejorar más su técnica, su táctica, sus aspectos individuales como jugadora. Claramente está la otra faceta que es jugar con mujeres donde hay un espacio para los padres y madres más seguro para que ellas practiquen fútbol porque están entre mujeres, es un camerino compartido entre ellas, etcétera. Entonces, tenemos dos puntos de vista muy importantes y que evaluamos en ese sentido. Entonces, que existan los dos tipos de opciones para ellas, claro. Hay jugadoras con muchísimas habilidades desde que son niños y hay unas que tienen regulares habilidades que hay que desarrollarlas en los entrenamientos. Entonces, ahí vamos al fútbol femenino para que puedan desarrollarlo. Pueden desarrollarlo con masculino, por supuesto, claramente, pero ese proceso de que me pasen el balón, de que tienen que pasar por ese rol de que tienen que ser reconocidas para jugar fútbol con los hombres, que tienen que ser muy buenas, es algo que les puede afectar psicológicamente, porque a la hora de pasar el balón puede ser que no tenga la habilidad técnica para poder jugar en el partido. Entonces, esos dos escenarios. La FIFA manda el fútbol mixto excelente, si pudiéramos desarrollar en todos los países el fútbol mixto, desde edades tempranas con las chicas, muy bien, y poder desarrollar espacios aparte también para ellos,
pues sería genial, ¿verdad? Esto estamos hablando Sí. en países donde no existe a nada de liga femenina, o sea, donde no existe liga menor femenina. Eh, un- eh, Siguen habiendo la problemática, y se me quedó un poquito el tema de los espacios seguros. Acá en el país tenemos algunas escuelas, como te comentaba, y te los saludo a todos los profesores que hacen esa difícil labor, porque es complicado. Eh, Hay muchas escuelas y muchos clubes que son donde hay un profesor que entrena y hace todo en fútbol femenino, pero han estado constantemente Ujú. trabajando y realmente eso hay que reconocer que hay un esfuerzo. El fútbol femenino, si bien es cierto, hay que potenciar a las jugadoras, también está compuesto por profesores varones que son los que aman esta disciplina. No Sí, solamente es el fútbol, y lo acabas de mencionar, es la planificación. Qué importante y cuál es la importancia que tú le das justamente al tema que los involucrados en el fútbol, tanto entrenadores como dirigentes, hagan una planificación y no sea algo obligatorio. Tenemos que muchos clubes simplemente responden a estar participando en una liga mayor porque les toca obligadamente estar. Y no se hace un trabajo realmente con una visión y una misión. En el área de planificación, ¿cuáles son los pasos? Y tú, yo te digo, ¿cuál es la importancia que se le debe dar a esta parte de gestión administrativa que a veces ni el masculino lo tiene? sí. Yo creo que las personas que trabajamos en el fútbol femenino, y si hay personas que lo están escuchando, sabemos que siempre vamos a querer lo mejor para que las cosas salgan bien. Entonces, el desarrollar un plan estratégico es vital, con una visión clara, con una visión, con los objetivos específicos y el objetivo general que se necesita en la organización. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro para ello. Digamos, un club de primera división femenina que no tiene absolutamente nada de categorías inferiores. ¿Okay? Siempre tiene que estar viendo a dónde necesita conseguir las jugadoras porque no las logra conseguir. Entonces, ¿cómo ese club logra tener esas jugadoras que ocupa con sus niveles para una primera división en 3 4 años haciendo un plan estratégico? ¿Cómo va a conseguir las jugadoras? Cómo van a ser el modelo de juego de su club, cómo va a ser el perfil de sus entrenadores, cuántas visorías van a hacer al año, en dónde van a hacer esas visorías, cuántos entrenamientos o partidos van a tener al año con esas chicas, cuál es el biotipo prioritario en esa jugadora. Ahora, presupuestariamente, cuáles son los gastos que van a tener. Por ejemplo, si van a meterse a un torneo, qué gastos van a tener, cuánto cuestan los arbitrajes, las canchas, porque todo es gasto. Y al final, muchos de los equipos se vuelven muy de los padres, o sea, en las categorías menores los papás y las mamás tienen una importancia grandísima porque son al final los que sostienen muchas veces el pagar que su hijo o hija está ahí o reunirse para hacer ventas o ayudarle al club a hacer rifas, etcétera. Entonces, esa planificación de cómo ir realizando eso al año, creo que es lo que un club debe tenerlo. También porque si yo quiero conseguir fondos, yo no voy a llegar a un municipio o una municipalidad o a alguien a pedirle fondos con las manos vacías. Yo tengo que decirle, bueno, este es el plan de mi club. Mi club tiene este plan, tenemos tantos festivales, nos gustaría que ustedes estén ahí, cómo vamos a exponerle la marca al patrocinador, en qué redes sociales, o sea, es un plan estratégico que involucra la parte deportiva, la parte financiera, la parte de mercadeo, la parte de comunicación, o sea, es como un todo. Y de ahí ya se va agarrando la estructura para que se vaya mejorando lo que es la planificación del club. Todo con objetivos medibles. Es muy importante poner objetivos alcanzables y medibles con el tiempo. Yo no voy a poner que voy a tener una visoría al año de 5,000 jugadoras si realmente eso no es un objetivo que yo pueda realizar. Yo puedo decir, bueno, voy a hacer al año una visoría en la categoría tanto de 1,000 jugadoras, en la categoría tanto de 500. Entonces, al final del año yo evalúo, hice esas visorías o no las hice los festivales o no los hice. Entonces, esas partes son las que hay que, digamos, concretar para no hacer objetivos que no sean medibles y que no sean alcanzables para un club. Conseguir un patrocinio al año, por lo menos, perfecto. Si el objetivo era conseguir 2 o 3 patrocinios, ok, está bien, no es conseguir 10 patrocinios porque no sé si voy a lograr alcanzar ese objetivo y me voy a frustrar. Entonces,
objetivos y metas claras, creo que es una de las cosas más importantes para lo que es la planificación estratégica de los clubes y los planes de acción. Sí, totalmente. La verdad es que, y a veces como que le tenemos cierto recelo cuando escuchamos estos términos administrativos que terminan siendo de parte de gestión, ¿no? "Bueno, vamos a hacer el plan estratégico". Yo creo que a veces se dimensiona de una manera diferente cuando los entrenadores, los profesores, los dueños de los equipos amateur, eh, lo ven como que no se hallan cómo llevarlo a la práctica, Uh mientras -huh. ellos tienen en todo en su cabeza. A la final, cuando ellos tienen mucha visión. Entonces, esas herramientas yo creo que considero que a veces es como que bajarlos un poquito a tierra para facilitarles el trabajo. No es fácil, no es fácil. Acá yo creo que Eli, tú compartes y conoces muy bien la Uh realidad. -huh. Sí. Tenemos, le digo, entrenadores que son médicos, preparadores físicos, entrenadoras de entrenador de arqueros, son todólogos, ¿no? Pero es necesario porque viene una cosa importante que mencionaba, es el tema de los patrocinios. El tema de los patrocinios en el fútbol femenino todavía es difícil hallar, es difícil. Y estamos viendo que ya se hablaron de derechos de formación en el fútbol femenino. Estamos viendo Europa con unos niveles impresionantes en las ligas. Uh -huh. Ya hay chicas que están, jugadoras colombianas, venezolanas, argentinas, que están ya en Europa jugando. Entonces, yo creo que en ese lado hay que afinar un poquito más la visión y ver que lo que no se hace ahorita se nos va a llegar de todo de un solo tumbo en menos de 2, 3 años. ¿Cómo ves tú ese futuro del fútbol femenino a corto plazo? Ok, con todo lo que me has dicho, creo que FIFA ha dejado claro y entre sus programas ha dejado claro que una de las prioridades en estos 4 años que pasaron, que la gestión de FIFA anterior, digamos que termina este año, es evolucionar o mejorar la cantidad de jugadoras que están practicando el fútbol a nivel mundial. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, sí hay muchos países en desarrollo, ¿verdad? Que obviamente las jugadoras tienen un fútbol profesional. El llegar a un fútbol profesional no es simplemente de la noche a la mañana, es cómo los clubes pueden darle sostenibilidad a salarios a las jugadoras, que también es un tema muy complicado a veces, ¿verdad? Cuando hablas de derechos de formación, o sea, para cobrar derechos de formación hay que pensar en que tiene que haber un fútbol también profesional, ¿verdad? O por lo menos que las entidades o las federaciones tengan una base de datos realmente de dónde salieron las jugadoras. Creo que FIFA en este mundial anterior con fútbol femenino dio también un derecho de formación a aquellos clubes de las jugadoras que estuvieron en el mundial femenino. Entonces yo creo que esas cosas ayudan y son buenas, pero eso lo hace FIFA, ¿verdad? Si lo hablamos a nivel de transferencia de jugadoras, a veces es complicado, digamos, en el caso de nosotros, porque somos un país que todavía el fútbol no es profesional, el fútbol es amateur, que la intención es ir en ese camino de profesionalización o semi-profesionalización, pero que sea sostenible. Cuando hablabas del tema de cómo podemos evidenciar, bueno, en cuanto al fútbol femenino, digamos, de manera general, considero que de los aspectos más importantes a cómo desarrollarlo es la organización de torneos. Si tú no creas una necesidad de torneos eh, a nivel digamos, de país, si no hay necesidad de torneos, si no hay a dónde inscribirme, nunca va a existir la necesidad. Ese es el primer paso. Entonces, creo que los desafíos de los países y tanto de FIFA y de la Confederación es que cada vez haya más mujeres practicando fútbol y que a nivel de patrocinios realmente se pueda exponer y que la gente vaya a los estadios, porque el problema es que vean los partidos con las televisoras y segundo, que vayan al estadio para que el club pueda tener esa capacidad financiera para sostener una planilla de jugadoras, porque no es solamente la transmisión, sino es cómo puedo captar recursos, que también es un tema que es complicado en el fútbol femenino por la afluencia de personas en el estadio. Eso lo vemos en Europa tienen estadios llenos, pero yo estoy casi segura que hacen enormes esfuerzos por invertir en el marketing, en la comunicación, en que la gente, en sensibilizar a la gente que vaya al estadio, que hagan paquetes, todo eso, digamos, es parte de lo que hay que tomar en cuenta para ir
mejorando, digamos, esa apertura en el fútbol femenino y que se vaya viendo cada vez más natural y pueda tener más patrocinadores. Sí, bueno, en Europa vemos cosas fantásticas. La verdad que cada vez que veo un estadio, un partido de fútbol femenino en Europa y vemos esos estadios llenos, sabemos que hay todo un departamento de marketing volcado a que eso se dé. Y un querido amigo, conocido mutuo, Fernando Boca, quien le mando un saludo gigante, él decía, el fútbol ya no solamente fútbol, es una industria del entretenimiento. Y Sí. los equipos, los clubes, tienen que ir viendo cuál es esa forma de atraer nuevamente a la gente al estadio. Y no sé si en Costa Rica pase, pero acá inclusive el fútbol masculino ya tiene poca asistencia porque hay una generación de chicos que ya todo es teléfono, celular, la compu, ya no viven, ya no están los 90 minutos como uno que puede estar 90 minutos saltando, alentando un equipo. ¿Cómo se vive la hinchada en los estadios en Costa Rica? Bueno, en eso tenés mucha razón y coincidimos mucho. Obviamente que a nivel, digamos, de la primera edición, los equipos más que tienen más renombre o que están en los primeros lugares son los que tienen más afluencia de aficionados, de personas aficionadas en los estadios, a pesar de sus marcadores, ¿verdad? A pesar de los marcadores, porque si lo hablamos de equipos minoritarios, hables en masculino, vas a encontrar muy poca afluencia en los estadios. Y parte de lo que he podido ver a nivel tanto femenino como masculino es que algunos equipos han tratado, digamos, en femenino, usar mucho la estrategia familiar, ¿verdad? De que vayan muchas familias, regalar entradas a las jugadoras o poner las entradas 2 por 1 o entradas gratis, los niños entran gratis, por ejemplo, las niñas entran gratis. Creo que han tratado de buscar estrategias porque saben los equipos, tanto masculinos como femeninos como masculinos, que el tema de aficionados en los estadios es un ingreso. En femenino, pues sí, tenemos un equipo que prioriza en público o en personas aficionadas, que es Alajuelense, y esos han trabajado muchísimo en la parte de comunicación, marketing, aparte de que son el equipo campeón femenino acá, pero sí siento que invierte muchísimo. El otro es el Deportivo Saprissa femenino, que también tiene afluencia en el estadio. Hay otros minoritarios que tal vez no tienen el nivel de afluencia, pero sí tratan en las redes sociales de incluir entradas libres o por lo menos 2 por 1, etcétera. Es difícil, Bella, es difícil, no es como vos lo decís, hay otras, ahora los adolescentes no, o las personas adolescentes no van a los estadios y eso es un problema generacional, ¿verdad? Pero yo creo que hay que seguir con las estrategias y ver cuál sería la más idónea para que las personas asistan al estadio. Regalar la entrada, pues no siempre es tan idóneo porque hay que los equipos se ocupan ingresos para pagar la seguridad, para pagar la limpieza, para pagar el mantenimiento del estadio, el alquiler del estadio, o sea, son gastos que aunque la gente no crea, son bastante altos y que hay que cubrir, ¿verdad? Sí, la verdad es que, de hecho, en la planificación de un torneo sabemos que los recursos nunca sobran, siempre son, siempre son súper ajustados y que en el fútbol femenino hay que invertir muchísimo, pero hay una cosa, Eli, y ya esto como una reflexión, ¿no? Tenemos que pensar que las jugadoras viven una realidad totalmente diferente a la de los chicos. El fútbol es fútbol y se juega en la misma cancha, con la misma pelota, con las mismas reglas, etcétera. Pero hay situaciones en las que vamos con los entrenamientos. Acá los entrenamientos de las niñas son generalmente en las tardes, noches, porque o estudian o trabajan o son madres. Entonces ellas no pueden entrenar como los chiquillos que a las 9 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, a la hora que le pongas a los muchachos en la hora de entrenamiento, los papás los llevan y están Uh -huh. ahí. ¿Sí? Las chicas no. Acá tuvimos casos de temas de seguridad gravísimos que muchas escuelas y clubes, equipos cerraron sus actividades porque no podía salir 7 de la noche a entrenar por la ola de violencia que tuvimos. Entonces, y todavía hay muchos equipos que no consideran esos temas. Todavía no sé si no nos palpan la realidad de lo que sucede con las mujeres en el fútbol. ¿Sí? Y tenemos una amplia gama de edades, como podemos tener niñas de 14 años, podemos tener una chica de 35. Entonces, el fútbol femenino
aún tiene muchísimo por mejorar, pero considero que es vital conocerlo, y en eso se hace un poquito de un llamado de atención, a que nos involucremos más desde diferentes aspectos, desde diferentes ámbitos. ¿Qué recomendarías tú, sí, para que los involucrados, los diferentes actores puedan trabajar en conjunto para el desarrollo del fútbol femenino, como para llegar a acuerdos y llegar a normar de cierta manera que esto sea un empujón y no un retroceso para las chicas en el fútbol? Digamos, pensándolo así, y cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y tenemos que tener y reconocer, Bella, que las personas que estamos en fútbol femenino es porque lo amamos y lo queremos y porque de verdad queremos siempre que las cosas salgan bien. Mi recomendación es, por ejemplo, eh, a nivel de lo que habla de los entrenamientos, pues sí, es una realidad. A veces las canchas están ocupadas, hay que ajustar los entrenamientos de acuerdo a las necesidades que tenga el que pueda utilizar la cancha y contando y tomando en cuenta el horario de educación de los centros educativos, ¿verdad? En este caso, en el caso de las chicas, ¿verdad? O poner los sábados. Sabemos que mínimo para que tengan cambios significativos se tienen que entrenar 3 veces por semana, mínimo, o sea, para que la chica pueda evolucionar en algunos aspectos. Estamos hablando como mínimo. Hay clubes que ya solo pueden hacer 2 entrenamientos o solo pueden hacer uno. Y eso no es porque eso también afecta en el desarrollo de la jugadora. Entonces, en este aspecto, digamos, son una de las cosas que, digamos, yo recomendaría es las horas fútbol que tienen las jugadoras, cuántas horas van a jugar, cuántos cantidad de entrenamientos van a tener, qué aspectos importantes tengo que trabajar en ellas, o hacer el plan de entrenamiento pensándolo en que pueda tener una evolución, pensar en incluirlas en los torneos. O sea, cuando hablamos de torneos es que todos esos clubes que quieren y estén interesados en estar en un torneo, porque digamos, de mi experiencia en la organización de torneos, los clubes pueden también sugerir cómo organizar ese torneo, pueden reunirse, ver la mejor forma de cómo realizarlo, de que los gastos sean bajos, no sean tan, digamos, que los gastos no puedan, y mi recomendación es que los gastos no afecten el número de partidos jugadoras, pero que se puedan hacer de una manera de que se puedan jugar de festivales o algo, pero que sumen muchísimos minutos en el campo de juego. Entonces, que puedan hacer observaciones, por ejemplo, de cuántos minutos puedan jugar en el fútbol 9, en el fútbol 7, ¿verdad? Ahí ya FIFA ya tiene establecido cuáles son aquellos tiempos, pero también si se considera que pueden jugar 3 tiempos de 20 minutos, en vez de jugar 2 tiempos de 60 minutos, sería genial. Así las chicas pueden estar jugando y no todas tienen que quedarse algunas en banca o no, sino que hay un momento, un tiempo en el que todas puedan participar. Entonces creo que es como crear esas estrategias para que las chicas puedan tener más posibilidades de accesos al fútbol. De posibilidades de acceso y de crecimiento. Cuando yo pienso en el IET, yo veo la evolución de una carrera en el fútbol que me encantaría que muchas de las chicas tengan la oportunidad de hacer. O sea, realmente el haber sido jugadora, el haber estado en federación, el estar en el ente rector del fútbol, es el camino que las chicas que realmente aman el fútbol deberían ir proyectándose. ¿Cómo ves la situación de la parte de la participación femenina en la industria del fútbol en general? ¿Cómo lo has vivido tú y cómo lo ves en el presente y futuro inmediato para las mujeres? Sí, indudablemente, digamos, dentro de las estrategias que había, de que estuve trabajando en la federación, era poder proporcionar espacios exclusivos para las mujeres, para potencializar que haya más mujeres en la parte, digamos, como entrenadoras. El fútbol femenino. También había un staff de organización de torneos, de festivales, que también tenían las habilidades para. Entonces yo creo que las personas que estamos en estas posiciones, tanto como tú, como yo u otras que sé que están trabajando en muchas federaciones, tenemos que ir pensando
en potencializar a esas mujeres que puedan estar en los puestos, porque la intención es que llegue una mujer o que esté una mujer con las capacidades para desarrollarla, para llevarlo, para tener nuevas ideas en la parte de gestión, en la parte deportiva, etcétera. O sea, las habilidades que hay que tener son varias y yo creo que si se pasan los procesos de vivir como jugadora o no, o vivir como gerente de un club, entonces eso es muy bueno para que cuando se lleguen a estos puestos puedan tomar decisiones más asertivas y con mayor experiencia. Y yo creo que, digamos, en ese sentido, en Costa Rica hay muchas jugadoras, hay muchas mujeres en la parte administrativa que son encargadas de clubes, gestoras en los clubes, también en la parte, digamos, de comunicación, también hay muchas mujeres con muchas habilidades. Entonces, ves como tú no solo te enfocas en una área, sino tenemos que enfocarnos en varias áreas y que esas mujeres desde sus áreas en mercadeo también puedan ofrecer y puedan tener nuevas ideas. Yo creo que al final eso es lo que va a sumar en cualquier país y creo que en Costa Rica también va a ser un país en el que va a sumar. Una de las cosas más lindas de Costa Rica, que trabaja mucho en temas de prevención, de acoso, de abuso, siempre estoy pendiente de las actividades que están haciendo allá en el tema, porque sí están bastante adelantados en esto. ¿Cómo crear entornos seguros, Eli, en el tema del fútbol femenino? Okay. Sabemos que una de las partes más difíciles, y hay que hablarlo, yo siempre he dicho, son temas que a la gente no le gusta decir, que no le gusta hablar, pero es necesario conversarlo. Se da mucho acoso entre pares, entre las mismas jugadoras en el fútbol femenino. ¿Cómo poder prevenir y normar para que los padres, en lo personal me he topado con padres de familia que dicen, ¿sabe qué? Yo retiro a mi niña del fútbol porque me la están molestando, tengo una niña que, o sea, se dan estas situaciones que no son, que pasan, no, yo cuando a mí me preguntan cuántos son los números, y a pesar de que no hay una data en la mayoría de países de estos temas, lo que pasa es que no debería ocurrir ni uno. ¿Cómo hacemos para crear entornos más seguros en esta área deportiva, Eli? ¿Cómo han trabajado ustedes? Ok, totalmente de acuerdo contigo, o sea, erradicar el acoso y el hostigamiento sexual en el fútbol femenino es una gran tarea que no le corresponde solo a las personas que están organizando torneos, sino también a los clubes. En este caso, en Costa Rica, en la Liga Femenina existe un protocolo exclusivo donde cualquier persona, cualquier club que esté inscrito en la liga, se les hace capacitaciones tanto a los clubes como a las jugadoras para que sepan cuáles son esas situaciones, reconozcan cuáles son esas situaciones, en qué momento se dan, digamos, por ejemplo, sea con cuerpos técnicos, a las jugadoras se les indica cuáles son las situaciones que puedan darse para que, por ejemplo, si están solos en un camerino, si, si me están llamando que me quieren llevar a cada rato a algún lugar, si tengo por ejemplo, una atención demasiado individualizada, donde otra vez me tocan el hombro de una manera inapropiada o me hacen gestos que no son apropiados, miradas lascivas, todo eso yo tengo derecho a denunciarlo como jugadora, como cuerpo técnico. Cuando hablamos de fútbol femenino son todos y todas, ¿verdad? Estamos Totalmente. hablando tanto de jugadoras, cuerpos técnicos, personas administrativas de los clubes. O sea, entonces tenemos que convertir eso en espacios seguros y uno es, primero, informar. O sea, si yo tengo un club, yo tengo que hacer aunque sea un protocolo básico del cual son aquellas actitudes o no y hacerlo saber a las jugadoras, porque a veces si lo tenemos o no lo sabemos, no se los hacemos saber. Entonces, si yo estoy clara, digamos que dentro del club hay algunos comportamientos y claros que no son permitidos, pues hay que hacerlo saber. Y no de una manera de ataque, sino para que sepan que tanto todas las personas que están en ese club están bajo un protocolo que es que no es apelable, o sea, que es, no estás en el club, tienes que adecuar a esto. El problema es que se ha dejado mucho ese tema en la libre actualmente y ya es un tema que hay que ir estableciendo. El club tiene que tener un protocolo de acoso y hostigamiento sexual.
liga femenina, la que organiza el torneo, debe tenerlo, y capacitar, hacer talleres de capacitación, informar y que las chicas estén enteradas, los cuerpos técnicos estén enterados, todas las personas estén alineadas de cómo, y que sepan que en el momento en que suceda algo puedan denunciarlo, que haya una comisión en cada uno. ¿Para qué? Para que cuando haya una denuncia se manden los correos, se haga cómo es que se tiene que realizar y se empiece a hacer la investigación. Yo siento que lo más triste de todo esto, Bella, es que las personas que son acusadas no puedan ser escuchadas, ¿verdad? Y yo creo que, digamos, muchos de los padres y madres de familia con hijas menores de edad tienen que saber que pueden llevar esto a los tribunales, indiferentemente de quién es la persona. O sea, si es una chica menor de edad, o una persona menor de edad que es acosada o hostigada por una persona mayor de edad, y una vez que ya los tribunales, eso ni siquiera es cuestionable, eso es porque es la protección a la persona menor. Y cuando son entre pares o lo que sea, sí hay que entrar en un proceso de investigación, llamar, que expliquen qué es la situación que se está viviendo y todo. Hay que hacer como todo un proceso. Entonces, sé que no es fácil, pero hay que hacerlo para erradicarlo. Es un camino difícil porque no se habla, es un tema que las personas a veces que son víctimas no lo comparten. Y bueno, pero es la creación de esos espacios seguros. Creo y estoy consciente de que mientras más seguro es el espacio donde las niñas y los niños en el fútbol Uh -huh. puedan participar, vamos a tener más niñas y niños jugando, Uh -huh. porque los padres se van a seguir seguros de que pueden estar ahí. Mi querida Eli, antes de ir cerrando, porque se nos fue el tiempo volando y tengo tantas cosas que conversar contigo sobre el fútbol femenino, hay tantas problemáticas y tantos programas. ¿Cómo ves tú el camino a nivel competitivo de nuestra región? Me gustaría que nos converses un poquito de en tu conocimiento, que realmente es bastante amplio, bastante extenso. ¿Cómo ves a la región? Si es que todavía tenemos esa disparidad entre países, que lo teníamos hace 20 años en el fútbol masculino todavía, ¿sí? ¿Y cómo nos ves frente a una potencia que tenemos en fútbol femenino y acá mismo, que es Estados Unidos, y obviamente frente a Europa, que está profesionalizando el fútbol y no solamente a nivel de contratos y sueldos, sino también en la forma de entrenar de las chicas? Cuando vemos a una europea jugando, vemos a un atleta. Entonces, es parte de la profesionalización. ¿Cómo nos ves a nivel competitivo? Ok, desde mi punto de vista y lo que he podido ver, digamos, cada vez se va cerrando más la brecha entre países. Creo que el hecho de que las confederaciones que las confederaciones tengan las participaciones de selecciones menores como la categoría 15, como la categoría 17, la 20, entonces eso obliga a un país a pensar en que necesita mejorar. Por ejemplo, en Centroamérica, yo sé que aún en este momento Nicaragua está haciendo un muy buen trabajo. Honduras ya está empezando a trabajar en sus categorías menores, en la 15 y en la 17, ya está empezando en esos festivales, en esos torneos. En El Salvador está haciendo muchísimo uso de las jugadoras a nivel de Estados Unidos y haciendo mucho scouting a nivel de Estados Unidos, porque sabemos que, digamos, tenemos que ir quitando, ¿sabes? Ya no se juega un país, ya no se juega un partido contra Nicaragua o un partido contra El Salvador fácil a nivel de Centroamérica. A nivel, digamos, de lo que es el Caribe, que es la parte sabemos que a nivel, digamos, de Norteamérica, estamos claros que Estados Unidos sigue siendo una potencia, pero también hay que ver el nivel de recursos y de muchas cosas que tiene, que yo creo que ahorita ponerlo en balanza no es una buena acción. Yo me enfocaría, no, yo me enfocaría, digamos, en que Costa Rica está tratando de alcanzar a México y Canadá, que para nosotros es importante ir a los mundiales, y sabemos que son equipos, pero cada vez ya se van sumando más, como por ejemplo Jamaica, que ha aumentado a nivel caribeño, ha mejorado muchísimo su nivel del fútbol y tiene todas las categorías. Haití es otro equipo que ha mejorado,
Puerto Rico lo está haciendo bastante bien, incluso ahorita está clasificado a la Copa de Oro, El Salvador también clasificado a la Copa de Oro, Costa Rica clasificado a la Copa de Oro, Guatemala clasificado a la Copa de Oro. Entonces, cuando uno ve Salvador clasificado a la Copa de Oro, Guatemala no, cuando uno ve que realmente los países se están involucrando, ya se va sintiendo menos esa diferencia, ¿verdad? A nivel de Sudamérica, ahorita están participando Argentina y Paraguay en la World Cup, en la Copa de Oro femenina. Y yo creo que, bueno, eso es muy bueno a nivel de Sudamérica. Sé que Brasil también está participando en la Copa de Oro. Ayer tuvo su partido contra Puerto Rico y fue 1-0, ¿verdad? Obviamente Puerto Rico un poco más rezagado, pero cuando uno ve que ya empiezan los equipos a fortalecerse, yo creo que ahí es donde uno dice, ya el fútbol femenino va creciendo. Antes yo no quería ni imaginarme jugar contra México ni Canadá, ni Nicaragua jugar contra nosotros con aquellas goleadas. Yo creo que ahí es donde ya se empieza a notar que no hay tanta diferencia. Una Argentina que lo vi jugando contra México un tú a tú en su partido y quedó 0-0 el partido. Entonces, quiere decir que Sudamérica está haciendo sus cosas importantes. Yo sé que Argentina está haciendo cosas muy buenas. Ecuador, en este caso, está yendo por ese camino porque sabe que ahí tiene un gran desafío en cuanto a lo que es la evolución del fútbol femenino y porque ya ahorita actualmente ya la exigencia de las confederaciones ya con las categorías 15, 17, 20 ya es una necesidad que se tiene que cubrir. Entonces tienen que haber programas y torneos para que esas jugadoras puedan sumar horas. Sí, y la verdad es que sí, me sonreía un poco porque me acordaba un poco, como te decía, hace 20 años, la selección masculina, jugar contra un Brasil, jugar contra una Argentina, era... Ahora en el fútbol femenino todavía hay esos monstruos que a los que se los respeta un poco, pero vemos un fútbol un poco más parejo y da gusto también ver cómo comenzamos a exportar, lo decía al principio, comenzamos ya a mover jugadoras. Esas chicas regresan con otro nivel, regresan con otras experiencias que comparten con sus compañeras. Y aprovecho, Eli, porque está conectado Juan Carlos Zambrano, entrenador de arqueros, de arqueras de nuestra selección nacional femenina, al cuerpo técnico, al profe Usme, que están viajando para Uruguay con las chicas también para el torneo que se va a jugar sub-20, si no perdón, al torneo en Uruguay. Al profe Bombín de Independiente del Valle, tenemos algunos amigos queridos conectados, María Antonieta Reyes, desde Estados Unidos, nos pone Frank Silva, dice que Estados Unidos, bueno, está haciendo algo increíble. Lo bonito de Estados Unidos es que tiene muchísimas niñas desde hace rato ya jugando al fútbol, y eso marca muchísima la diferencia. Exacto. Marca muchísima la diferencia. Muchísimas gracias a los amigos que están conectados. Les mandamos un abrazo gigante, gracias por acompañarnos, han sido personas que vienen de mucho tiempo atrás con nosotros. Y Eli, agradecerte por tu tiempo, esta conversación la que había querido tener hace rato, tenemos muchísimos temas por hablar todavía, que espero volver a tener la oportunidad de tenerte, esta es tu casa, y gracias por compartir, porque la experiencia realmente, amigos, que tiene esta dama aquí presente el día de hoy, Eliudia Artavia, es impresionante, jugadora, ha trabajado en Federación de Fútbol, para FIFA, ha estado de responsable de los proyectos del fútbol femenino de FIFA que son hermosos, sí, y que se logró bajar a algunos países para su ejecución. Y la verdad, un honor haberte tenido el día de hoy acá. Se nos acaba el tiempo porque el tiempo, la radio es así. Pero realmente te abrazo y espero tenerte pronto por acá en Ecuador, poder vernos. Sabemos que estabas por acá abajo por Argentina. Y bueno, es un pasito nomás argentino para caer. Así que muchas gracias. No, muchísimas gracias por el espacio. Yo sé que muchos de las personas que están escuchando claramente también tienen muchísimas ideas. Es que el fútbol, o sea, nadie tiene una respuesta, o sea, que sea única. O sea, yo sé que cada quien tiene su vivencia y todo. Y ahora que hablaba el compañero que dijiste que hablaba del proyecto que tiene Estados Unidos, claramente ellos tienen un proyecto y que bien, y incluso ahorita ellos saben que ya los están alcanzando y han mejorado en su parte física. Jugaron en Toluca las chicas de una manera que no les afectó la altura, o sea,
a un nivel de juego altísimo, con una dinámica altísima. Entonces ahí es donde dice que a los países grandes ya están empezando a hacer otras cosas porque sabe que ya les estamos alcanzando. Entonces yo creo que eso es parte del crecimiento. Le agradezco mucho este espacio. Espero que con lo que haya compartido a algunas personas les haya servido y que de verdad muy humildemente que sepamos que hay muchas personas que pueden aportar y que sé que hay muchas personas que trabajan por el fútbol femenino y que eso no hay duda en el país y en los países y que también lo hacen de una manera muy transparente y muy pasional, ¿verdad? Que yo creo que los que trabajamos en fútbol femenino lo hacemos. Entonces, que tengan una buena tarde entonces. Eli, para las personas que quieran seguirte en Instagram, ¿cómo estás? Porque obviamente hay a veces dudas que se generan, la gente que nos escucha generalmente es gente muy relacionada al fútbol y que está apasionada por el fútbol. En redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? En Facebook como Elia Artavia con Y, Eli con Y, Artavia Anchía. Perfecto. Y en Instagram sería Elia Artavia con Y. Perfecto, amigos. Ahí tienen las redes sociales para las que quieren seguir y estar al tanto. Van a encontrar que es 100% fútbol, Eli. Eli, Sí. muchísimas gracias. Te mando un abrazote y a nuestros queridos amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta regreso de la 7ª temporada de Belleza Deportiva, con Eliet Artavia, una invitada de lujo, y espero que les haya gustado. Nos encontramos el próximo jueves. Un abrazo gigante. Chao. Chao, Eli. Hasta luego. Chao.